Imagina la escena, un marido borracho y violento atacando a su esposa e hijos, sumiendo a la familia en una pesadilla de dolor y miedo. Y entonces, algo increíble sucede, un grupo de perros aparece de la nada. Lo que estos héroes de 4 patas hacen en medio del caos es simplemente sorprendente y transformador. Katarina siempre había sido una mujer fuerte, pero en los últimos tiempos, la vida parecía absorber toda su energía. No sabía exactamente cuándo empezaron a desmoronarse las cosas, pero cada noche era como una película de terror que se repetía. Paulo, que al principio de la relación era dulce y atento, se había transformado en un extraño. Llegaba a casa tarde, con un fuerte olor a alcohol y una mirada vacía, pero llena de algo oscuro. Cada vez que la puerta se abría y él entraba tambaleándose, el corazón de Katarina se aceleraba. Era como si el aire de la casa se volviera pesado, casi imposible de respirar. Nunca sabía qué esperar. A veces, él simplemente se tiraba en el sofá y se dormía, pero en otras noches, la tormenta llegaba. Gritos, insultos, objetos rotos. El pequeño apartamento, que alguna vez fue un refugio, ahora parecía un laberinto de miedo. Cada rincón de la casa guardaba el recuerdo de una pelea, de una noche en la que Katarina tuvo que correr para proteger a su hijo, esconderlo en la habitación, cerrar las puertas, tratando de ahogar el sonido de la furia de Paulo. Lo más aterrador no era el ruido, sino la incertidumbre. Katarina vivía en un estado constante de alerta, como si siempre estuviera esperando que algo malo sucediera. Cada vez que Paulo se ponía violento, ella pensaba en irse, pero el miedo la paralizaba. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría sola, con un hijo pequeño y sin familia cerca? Pero esa noche, algo cambió. Katarina ya no podía ignorar la mirada aterrorizada de su hijo. Él no merecía crecer en un ambiente así. Sabía que, si seguía allí, estaba condenando a ambos a una vida de sufrimiento. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Con el corazón pesado, esperó a que Paulo se fuera al trabajo por la mañana, y empezó a empacar sus cosas. Cada prenda de ropa que ponía en la maleta parecía un pedazo de su antigua vida que dejaba atrás. Sí, tenía miedo, pero una chispa de valor ardía dentro de ella, una llama que no se apagaba, incluso en las noches más oscuras. El niño, aún sin entender lo que estaba pasando, lo observaba todo con ojos curiosos, confiando en que su madre lo protegería. Cuando todo estuvo listo, Katarina miró por última vez aquel apartamento. Tantos recuerdos amargos, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Salió con su hijo por la puerta principal, sin mirar atrás. Cada paso que daba lejos de ese lugar era como si se estuviera liberando de las cadenas invisibles que la mantenían atada a una vida de dolor. Sin embargo, la libertad no vino sin miedo. Paulo descubriría que se había ido, y Katarina sabía lo impredecible que él podía ser. Cada coche que pasaba por la carretera hacía que su corazón se acelerara. El pequeño hotel que encontraron parecía un oasis en el desierto, una oportunidad para descansar y pensar en el siguiente paso. Pero la paz era frágil, como una burbuja a punto de estallar. Y entonces, en esa noche silenciosa, ocurrió lo peor. Katarina miraba por la ventana de la habitación del hotel cuando, a lo lejos, vio la silueta de un hombre acercándose. Su corazón se congeló. No podía ser, pero lo era. Paulo los había encontrado. Se movía con prisa, sus pasos decididos y furiosos, como un depredador que finalmente encuentra a su presa. Cuando él entró en el hotel, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Katarina apenas podía respirar. El hijo, percibiendo el cambio en el comportamiento de su madre, le agarró la mano, con los ojos abiertos de miedo. La pequeña habitación, que antes parecía un refugio, ahora se convertía en una prisión. Paulo irrumpió en la habitación como una tormenta. Sus ojos estaban llenos de odio, y las palabras que salían de su boca eran como cuchillas afiladas. Gritaba, insultaba, humillaba a Katarina de todas las formas posibles, cada palabra cargada de veneno. Ella intentó mantener la calma, pero el miedo era abrumador. Sus manos temblaban, pero no podía dejarse caer. No ahora. No con su hijo allí, mirándola con tanta confianza, esperando que lo protegiera. Mientras Paulo continuaba con su furia, algo dentro de Katarina empezó a cambiar. Ya no era aquella mujer asustada que aceptaba todo en silencio. No más. Con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, Katarina tomó la decisión de que ese sería el final. No importaba lo que sucediera, no dejaría que Paulo arruinara su vida ni la de su hijo. Lucharía por ellos. Y en ese momento, incluso en medio del caos, una nueva fuerza nació dentro de ella. Una fuerza que Paulo nunca imaginaría que ella tenía. Él no sabía que esa sería la última vez que intentaría controlar a Katarina. ¿Qué le deparaba el futuro a él? Eso, nadie lo podría predecir, pero el destino estaba por cobrar el precio de todas sus acciones. Y así, en medio de esa noche llena de tensión y miedo, Katarina se dio cuenta de que, a pesar de todo, tenía algo que Paulo jamás podría quitarle, el coraje para luchar por un futuro mejor para ella misma y para su hijo. Katarina se dio cuenta demasiado tarde de que estaba atrapada en una pesadilla disfrazada de sueño.
El hombre que un día creyó ser su alma gemela se había convertido en una fuente inagotable de dolor. Cada día, se hundía más en una relación que la asfixiaba, dejándola sin salida. Paulo, que había prometido un futuro lleno de amor y felicidad, resultó ser alguien completamente diferente. Su adicción a las apuestas y al alcohol no solo lo destruía a él, sino que también arruinaba todo a su alrededor, especialmente la vida de Catarina. Al principio, él pasaba horas en casinos y casas de apuestas, tratando de ganar el dinero que, según él, lo sacaría de esa vida de dificultades. Pero, en lugar de traer la felicidad que prometía, solo acumulaba más deudas y problemas. El dinero que Catarina ganaba con tanto esfuerzo desaparecía en vasos de alcohol y fichas de juego. Con cada derrota, Paulo regresaba a casa lleno de rabia y desesperación, culpando a Catarina por sus propios fracasos. Él hacía promesas de que iba a cambiar, promesas que duraban lo que una noche, desapareciendo tan rápidamente como el dinero que gastaba. Catarina se veía atrapada en un ciclo doloroso y sin fin. Cada promesa de Paulo era una ilusión, un sueño falso de que todo mejoraría, pero, en realidad, la situación solo empeoraba. Ella observaba, impotente, mientras el dinero que debería ser usado para comida y ropa para su hijo desaparecía, hundiéndose en un pozo de vicios. Era como si la vida de ambos estuviera siendo absorbida por una fuerza invisible, que solo crecía con cada apuesta perdida y cada vaso de alcohol vacío. Cuando Catarina descubrió que estaba embarazada, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Tal vez, con la llegada del bebé, Paulo finalmente cambiaría. Él se emocionó con la noticia, prometió que sería un mejor padre, que haría todo para garantizar una vida feliz para Catarina y el niño. Ella le creyó, como siempre lo hacía. La esperanza era lo que la mantenía en pie, incluso en medio de la oscuridad. Catarina imaginaba una nueva vida, con Paulo siendo el padre amoroso y dedicado que él prometía ser, y se aferraba a esa idea con todas sus fuerzas. Pero, lamentablemente, las promesas de Paulo no duraron mucho. Poco después del nacimiento del bebé, volvió a sus viejos hábitos. Lo que debía ser un momento de alegría y renovación se convirtió en otro ciclo de dolor. Las noches de peleas continuaron, las apuestas y el alcohol se volvieron aún más frecuentes, y la violencia que Catarina sufría no disminuyó. Ella se dio cuenta, con una profunda tristeza, de que las promesas de Paulo eran vacías, y que la lucha por criar a su hijo en un ambiente seguro apenas comenzaba. Fue entonces cuando, en un gesto de bondad que parecía pequeño, pero que significaba mucho para ella, Catarina decidió hacer una donación a una pequeña ONG local que cuidaba a animales callejeros. Era su forma de llevar un poco de bondad al mundo, algo que parecía faltar en su propia vida. Ayudar a esos animales le dio una sensación de propósito, una pequeña luz en medio del caos. Pero cuando Paulo descubrió la donación, su reacción fue explosiva. No podía entender por qué Catarina estaba desperdiciando dinero en animales, en lugar de usarlo para lo que él consideraba más importante. Su ira era como un volcán a punto de estallar. Gritaba, insultaba a Catarina, sus crueles palabras resonando por las paredes de la casa. Cada ofensa parecía aumentar el peso sobre los hombros de ella, haciendo que el ambiente se volviera sofocante. La situación escaló de manera aterradora. En un ataque de furia, Paulo agarró un cuchillo, sus manos temblaban de ira. Catarina sintió como su corazón se aceleraba y el miedo se apoderaba de todo su cuerpo. Un simple gesto de donar para una causa en la que creía, ahora parecía poner su propia vida en peligro. Paulo estaba fuera de control, y cada segundo era una lucha silenciosa por mantener a ella y a su hijo a salvo. Con la respiración agitada y las manos temblorosas, Catarina miraba a su hijo, quien dormía inocentemente en la otra habitación. Él, tan pequeño, tan ajeno al caos que estaba a punto de desatarse. Su amor por él era lo único que la mantenía firme. Tengo que proteger a mi hijo, murmuraba para sí misma con lágrimas en los ojos. Debo encontrar una salida. La puerta de la habitación estaba cerrada con llave, pero Catarina sabía que esa puerta frágil no podría protegerlos por mucho tiempo. Oía los pasos pesados de Paulo acercándose por el pasillo, cada sonido resonaba como una amenaza inminente. Cuando él golpeó la puerta, toda la casa pareció estremecerse. Su voz estaba llena de rabia. «Catarina, abre esa puerta ahora», gritó. «¿Crees que puedes desafiarme? Te voy a mostrar lo que pasa cuando me desobedecen». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Catarina respiró hondo, tratando de controlar el temblor en su voz. «Por favor, Paulo, no hagas esto. Solo quiero que te vayas y nos dejes en paz», dijo, sabiendo que sus palabras probablemente no tendrían ningún efecto. Él estaba cegado por la ira, y ella sabía que no se detendría hasta conseguir lo que quería. Del otro lado de la puerta, la respiración pesada de Paulo indicaba cuán furioso estaba. Dio otro golpe fuerte, que resonó por toda la casa.
Vas a pagar por esto, Catarina. Ya verás. Catarina cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Sabía que no podía permitir que Paulo siguiera destruyendo sus vidas. Había llegado el momento de enfrentar el mayor desafío de su vida. La amenaza en las palabras de Paulo fue como un golpe directo al corazón de Catarina. El pavor la invadió por completo, y sabía que debía actuar rápido. La desesperación en sus ojos era evidente, pero mantuvo la voz lo suficientemente calmada para implorar ayuda mientras marcaba a la policía. Por favor, vengan rápido. Mi esposo está fuera de sí, él puede hacer algo terrible, susurró con voz temblorosa, mientras mantenía los ojos fijos en la puerta, esperando lo peor. Con cada segundo que pasaba, el miedo solo aumentaba. Catarina sabía que esa era su última oportunidad. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de proteger a su hijo, que todavía dormía inocentemente en la habitación. Tengo que salir de aquí. Él no puede vivir en este terror, pensaba mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Cuando esa noche finalmente terminó, Catarina tomó la decisión más valiente de su vida. Con el corazón apretado y la mente llena de miedo, decidió que escaparía de Paulo. Tomó a su hijo, aún medio dormido, y salió de la casa en silencio, con la esperanza de no volver nunca más. Condujo por horas hasta encontrar un pequeño hotel cerca de una carretera transitada. El lugar era sencillo, pero ofrecía la seguridad y el respiro que tanto necesitaba. ¿Crees que Catarina hizo lo correcto al huir? Deja tu comentario sobre su decisión, porque esta historia apenas comienza, y lo que sigue te va a sorprender. Mientras estaba en la habitación del hotel, tratando de hacer dormir a su hijo, la mente de Catarina volvió a la donación que había hecho a la ONG de defensa de los animales. A pesar de todo lo que había pasado, no se arrepentía. Recordaba a los perros que había visto maltratados en la calle y cómo esa donación, aunque pequeña, representaba su intento de llevar un poco de bondad al mundo. Esa acción era más que un gesto de amabilidad, era un reflejo de su propia búsqueda de compasión y alivio, algo que parecía faltar en su vida. Si llegaste a esta parte de la historia, comenta, historia emocionante. Catarina reflexionaba sobre cuánto significaba esa pequeña donación. Incluso en medio del caos y el dolor que vivía, aún quería hacer algo bueno. Era como si, al ayudar a esos animales abandonados, también se ayudara a sí misma, encontrando una forma de seguir creyendo que el mundo podía ser un lugar mejor. A pesar del miedo y las dificultades, Catarina sentía una ligereza en el corazón. Esperaba en silencio que su bondad, de alguna manera, trajera algo bueno a su vida y a la vida de su hijo. Mientras el pequeño finalmente dormía, Catarina lo miraba con lágrimas en los ojos. La imagen de los animales abandonados la perseguía. Estaban hambrientos, perdidos y sin nadie que los protegiera, al igual que ella y su hijo. Las lágrimas corrían silenciosamente mientras recordaba cada vez que había tenido que sacrificar algo por el bienestar de su hijo, ya fuera ropa nueva o un juguete, porque Paulo gastaba todo el dinero en juegos de azar y bebidas. Eran pequeños sacrificios, pero la suma de ellos hacía que su corazón se rompiera. La vida de Catarina se había convertido en una verdadera pesadilla. Cada día estaba marcado por humillaciones, insultos y privaciones. Sin embargo, incluso en medio de ese infierno, esa donación a la ONG fue un pequeño rayo de luz. Era su manera de decirle al mundo que, a pesar de todo, aún tenía esperanza y creía en la bondad. Después de escapar, Catarina y su hijo encontraron refugio temporal en una gasolinera en la ciudad vecina. Sin muchas opciones y con la necesidad urgente de mantenerse a salvo, consiguió un trabajo sencillo allí. La gasolinera, con su aspecto simple y sin glamour, se convirtió en su refugio. Le ofreció a Catarina algo que no había tenido en mucho tiempo, un techo sobre su cabeza y un pequeño cuarto en la parte trasera donde ella y su hijo podían dormir. Aunque el trabajo en la gasolinera era agotador, especialmente para alguien emocional y físicamente desgastada como Catarina, lo hacía con determinación. Limpiaba la pequeña tienda, ayudaba a los clientes y mantenía la estación en orden. Cada pequeño acto de trabajo era un paso hacia un nuevo comienzo. Sabía que, por más cansado que fuera, era una oportunidad para construir una nueva vida para ella y su hijo. El pequeño cuarto en la parte trasera de la estación, aunque modesto, representaba algo muy valioso, estabilidad y, sobre todo, seguridad. La rutina en la gasolinera era tranquila, con poco movimiento durante el día. El flujo constante de clientes locales y viajeros que paraban a cargar combustible y comprar cosas mantenía a Catarina ocupada, pero al menos, la tranquilidad era un alivio en comparación con el caos de su vida anterior. Sabía que ese trabajo era el primer paso para reconstruir lo que Paulo había destruido. Y por más difícil que fuera, estaba decidida a garantizar que su hijo tuviera un futuro mejor, libre de miedo y sufrimiento.
Cada día era un nuevo comienzo, y Catarina, a pesar de las cicatrices del pasado, estaba decidida a seguir adelante. Por la noche, después de que salió el último cliente, Catarina se dedicó a organizar el cuarto improvisado para ella y su hijo. El espacio era modesto, con paredes desgastadas y muebles antiguos, pero hizo todo lo posible para crear un ambiente acogedor y seguro. Arregló con cariño la pequeña cama donde su hijo dormiría, lo cubrió con una cobija que había traído de casa y organizó las pocas pertenencias que lograron llevar consigo. A pesar de lo simple que era el cuarto, se transformó en un refugio, lejos de la oscuridad que había dejado atrás. Mientras su hijo dormía tranquilamente, Catarina intentaba relajarse. Se sentó al borde de la cama, observando la suave respiración del niño y sus rasgos serenos. A pesar de la avalancha de estrés y ansiedad que la rodeaba, la presencia de ese pequeño ser inocente era como una luz en medio de la oscuridad. Sus ojos brillantes y sonrisas puras le daban a Catarina la fuerza necesaria para seguir luchando, incluso cuando el futuro parecía incierto. Sabía que la vida estaba lejos de ser fácil. El camino que había elegido, dejar a Paulo y huir de esa relación abusiva, estaba lleno de incertidumbre. Sin embargo, Catarina estaba decidida a ofrecerle a su hijo un ambiente seguro, lejos del caos que Paulo había traído a sus vidas. «Estamos seguros ahora», se susurraba a sí misma, tratando de creer en sus propias palabras. «Haremos lo mejor que podamos, y con el tiempo, las cosas mejorarán». Trabajar en la gasolinera había sido una bendición inesperada. No era el trabajo de sus sueños, pero ofrecía una oportunidad para reconstruir su vida, un paso a la vez. La rutina allí le traía una pequeña dosis de alivio y estabilidad. El arduo trabajo, limpiando el establecimiento y atendiendo a los pocos clientes que pasaban, ocupaba su mente y, de alguna manera, alejaba los pensamientos oscuros que a veces intentaban infiltrarse. Sin embargo, la tranquilidad era solo una fachada frágil. En un día común, cuando todo parecía estar comenzando a acomodarse, un viejo conocido de Paulo apareció en la gasolinera. Inmediatamente reconoció a Catarina, y sabiendo lo que había pasado, decidió contarle a Paulo dónde estaba ella. Paulo, consumido por el odio y el alcohol, no podía soportar la idea de que Catarina estuviera llevando una vida relativamente pacífica mientras él se hundía en el resentimiento. Su ira fue creciendo y tomó una decisión impulsiva y violenta. Al caer la noche, cuando la gasolinera ya estaba cerrada, Paulo se dirigió al lugar, con los ojos llenos de furia. Al llegar, el silencio de la noche solo intensificaba la tensión. Los empleados se habían ido, dejando el lugar vacío y desierto. Encontró un cuchillo tirado en el suelo, y con la mente intoxicada por la ira y el alcohol, lo agarró con manos temblorosas. Mientras caminaba hacia el cuarto donde sabía que estaban Catarina y su hijo, sus pensamientos eran sombríos y llenos de crueldad. Dentro del cuarto, Catarina, ya exhausta después de un largo día de trabajo, intentaba relajarse. Su hijo dormía, y ella se sentó a su lado, tratando de alejar los pensamientos pesados. Pero el silencio de la noche se rompió con un sonido estremecedor, el sonido del metal golpeando contra la ventana. Catarina se despertó sobresaltada, un escalofrío recorriendo su espalda. Cuando miró por la ventana, vio a Paulo afuera, sosteniendo el cuchillo y gritando amenazas. «Pensaste que podrías escapar de mí», vociferó. El terror invadió a Catarina. Ese era el momento crítico que ella tanto temía. Paulo estaba allí, listo para atacarla. Sintió el pánico crecer dentro de sí, pero algo extraordinario sucedió en el instante en que Paulo se acercaba a la ventana con el cuchillo en alto. Un grupo de perros apareció de la nada, rompiendo la oscuridad de la noche. Avanzaron rápidamente, rodeando la gasolinera. Eran los mismos perros que Catarina había ayudado cuando hizo una donación a la ONG local de protección animal. Perros que había visto abandonados en las calles, maltratados y hambrientos, y por los cuales había sentido una profunda empatía. En ese momento, los perros regresaron, como si el gesto de bondad que ella había hecho estuviera siendo devuelto de manera inesperada. Los ladridos y gruñidos de los perros cortaron el silencio de la noche. Paulo, sorprendido y paralizado, no pudo reaccionar de inmediato. Lo que pensaba que sería una venganza fácil se estaba convirtiendo en una pesadilla. Los perros lo atacaron con una ferocidad protectora, como si supieran exactamente quién era el enemigo. Lo rodearon, ladrando y mostrando los dientes, listos para defender a Catarina y su hijo. El cuchillo que Paulo sostenía cayó al suelo mientras intentaba alejar a los perros. La escena era caótica, y al mismo tiempo, increíble. Catarina observaba todo, con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Aquellos perros, los mismos a los que había ayudado, ahora estaban salvando su vida. En un momento de puro instinto, Catarina tomó a su hijo en brazos y corrió lejos del peligro, con sus ojos aún fijos en los perros que la protegían.
Poco después, llegó la policía. Paulo, ya debilitado por los ataques de los perros, fue rápidamente inmovilizado y arrestado. Los perros, habiendo cumplido su misión, se acercaron a Catarina. Ella se arrodilló en el suelo, con lágrimas cayendo libremente por su rostro, mientras los perros lamían sus manos, brindándole un consuelo inesperado. «Gracias», susurró Catarina, su voz entrecortada por la emoción. «Miss Alvaren». Los perros, con sus miradas comprensivas y leales, parecían entender la profundidad de ese momento. No eran solo animales rescatados, eran los guardianes de una mujer que, con su amabilidad, había sembrado algo poderoso, una bondad que, al final, regresó para salvarla a ella y a su hijo. Los perros avanzaban con ferocidad, y Paulo, completamente desorientado, intentaba escapar. Su rostro estaba lleno de miedo, algo que rara vez había sentido. La ira que había alimentado sus pasos hasta allí ahora se desvanecía ante el inesperado giro de los acontecimientos. Cada movimiento que hacía era seguido de cerca por los perros, que, con dientes expuestos y ladridos intimidantes, lo rodeaban por todos lados. Paulo tropezaba, su cuerpo tambaleándose mientras intentaba desesperadamente huir. Catarina, que observaba la escena con el corazón acelerado, sintió un alivio tan grande que apenas podía mantenerse en pie. Era como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros en los últimos minutos, pero ahora, al ver a los perros protegiéndola, le devolvían la esperanza. «Son los perros de la ONG», susurró para sí misma, incrédula. Sus ojos, aún llenos de miedo, se llenaron de lágrimas. La gratitud y el asombro se mezclaban dentro de ella, creando un torbellino de emociones. Mientras los perros mantenían a Paulo a raya, Catarina actuó rápidamente. Tomó a su hijo en brazos y se alejó de la ventana, buscando un lugar seguro. Su corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo, sino por la sensación de alivio. La visión de los perros defendiéndola quedaría grabada en su memoria para siempre, como un símbolo del retorno de la bondad que ella les había mostrado. Lo que antes eran criaturas frágiles y desamparadas, ahora se habían convertido en verdaderos guardianes. Los perros, con su valiente silencio, estaban devolviendo la ayuda que Catarina les había brindado en el pasado. Nunca podría haber imaginado que esos animales, a los que había ayudado con tan poco, se convertirían en sus salvadores en un momento tan crucial. Era un gesto de heroísmo y lealtad que tocaba lo más profundo de su alma. La policía llegó poco después, sus sirenas rompiendo el silencio que quedaba de la noche. Al ver la escena, Paulo rodeado por los perros y ya debilitado por los ataques, los oficiales rápidamente tomaron el control. Paulo, sin fuerzas para resistir, fue detenido sin oponer resistencia. El cuchillo que había utilizado para amenazar a Catarina aún estaba en el suelo, abandonado, símbolo de una violencia que no se concretó gracias a la intervención de los perros. Mientras Paulo era llevado por la policía, los perros, como si supieran que el peligro había pasado, comenzaron a acercarse lentamente a Catarina. Ella, arrodillada en el suelo, lloraba sin poder contener las lágrimas. La intensidad de la situación finalmente la alcanzaba. Los perros, con sus expresiones tranquilas y miradas atentas, se acercaron, lamiendo sus manos con cariño, brindándole el consuelo que tanto necesitaba. «Gracias», susurró Catarina, su voz quebrada por la emoción. «Miss Alvaren». Los ojos de los perros, comprensivos y amorosos, parecían reconocer la profundidad de ese momento. No eran solo animales, eran sus guardianes, sus protectores en una noche de oscuridad y miedo. Ese instante era la prueba de que, a veces, los gestos de bondad pueden regresar de formas inesperadas y poderosas. Habían demostrado que el amor y la compasión pueden crear un ciclo de protección, lealtad y esperanza. Catarina, aún temblando, abrazó a su hijo con más fuerza, mientras los perros permanecían a su lado, como si supieran que su misión aún no había terminado por completo. La bondad que ella había sembrado regresó a ella de una manera que jamás podría haber imaginado, demostrando que el amor, incluso en sus formas más simples, tiene el poder de transformar vidas. Si te gustó esta historia emocionante, no te pierdas nuestra lista de reproducción. Allí encontrarás las mejores historias emocionantes sobre animales, como esta.